Hay que ver, ¿sabes? Cuando dicen que quien quiera amar a su perro le acusa de tener rabia. Servir a los demás no es ninguna herencia. ¿Qué pasa? ¿Qué tenéis, Martina? ¿Qué tengo? Sí. Tengo que ay, me han despedido. ¿Qué os han despedido? Sí. La señora me echa. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser eso? Me amenaza si no salgo de aquí con darme una tunda. No. Os quedaréis. Estoy satisfecho de vos. Mi mujer se acalora con mucha frecuencia y yo no quiero que ¿Cómo? Todavía aquí bribona. ¡Deprisa! ¡Salid! ¡Vamos! ¡Deja de esta casa y no me verás a poner nunca más delante de mi vista! Más despacio. ¡No! ¡Está perdido! Pero... Quiero que se marche. Pero, ¿qué ha hecho para quererte de este modo? ¿Os ponéis de su parte? Yo, de ningún modo. Solo me limito a preguntar cuál ha sido su crimen. ¿Soy yo capaz de echarlas en causa legítima? No digo eso, pero con nuestros criados hay que... ¡Basta! Repito que tiene que marcharse de esta casa. De acuerdo, que nos dice nada en contra. No quiero ningún tipo de obstáculos a los deseos que muestro. Sí, de acuerdo. Y como esposo razonable debéis de estar de mi parte frente a ella y asumir mi cólera. Sí, eso hago. Sí, mi mujer os echa con toda razón, Tunanta. Y vuestro crimen es indigno de ser perdonado. ¿Pero qué es lo que he hecho? Hace que no lo sé. Además tiene un carácter que no hace caso de nada. Para dar motivo a vuestro odio, ¿ha roto algún espejo o alguna porcelana? Soy yo capaz de echarla sin causa y por eso pensáis que me enfurezco por tan poca cosa. ¿Qué puedo decir? Entonces es importante el asunto. Desde luego. Vaya, ¿Acaso pensáis que soy una mujer poco razonable? ¿acaso con espíritu negligente ha dejado robar algún aguamanil o alguna bandeja de plata? Eso no importaría demasiado. Uy, vaya, buen nacido, ¿eh? Habéis descubierto que no era fiel. Peor que eso. Peor que todo eso. Peor. Uy, vaya, diablos con la ribona. Con una insolencia sin igual. Después de 30 lecciones, ha insultado mi oído con la impropiedad de una palabra grosera y baja que volverás con él en términos decisivos. Y eso es lo que a ti Contrariar siempre, pese a nuestras reconversiones, el fundamento de todas las ciencias, la gramática, que sabe regentar incluso a los reyes y les hace obedecer sus leyes con plena autoridad. De mayores crímenes, la cría yo culpable. ¿Cómo? ¿No os parece imperdonable este crimen? Uy, sí, por cierto. Bastaría que la excusaseis. Yo, ni se me ocurre. Cierto es que son cosas que dan pena. Destroza toda construcción. Y sin embargo, ha sido instruida más de 100 veces en las leyes del lenguaje. A mi parecer, todo lo que predicáis es hermoso y bueno. Pero yo no sabría hablar vuestra jerga. ¡Única! Llamar jerga al lenguaje fundado en la razón y en el bello uso. Siempre se habla bien cuando no entiende. Y todos vuestros bellos dichos no sirven para nada. ¡Ahí lo tenéis! Bonito estilo el suyo. No sirve para nada. Uy, de bruto. ¿Es posible que con los cuidados que sin cesar nos tomamos no se te puede enseñar a hablar correctamente? Ay, no pones nada, es una reiteración. Y como se te ha dicho, una negación de más. ¡Dios mío! Yo no hemos estudiado como vos y yo no hablamos todo derecho como se habla entre nosotros. ¡Ay, puede sufrirse esto! ¡Qué horrible es mismo! Es como para matar a un oído sensible. Confieso que tu espíritu es muy material. Yo no es más que singular. Hemos es plural. Piensas ofender toda tu vida. La gramática. ¿Pero quién habla de ofender a
¡Ay, cielo! Lo entiendes todo al revés, por más que se te haya dicho 1000 veces de dónde viene esa palabra. Hace que me importa un rábano si vienen de Chaillot, de Tehuil o de Pontevedra. La gramática nos enseña las leyes del verbo y del nominativo como del adjetivo con el sustantivo. Ay, pero señora, que yo no conozco a esas personas. ¡Esos son los nombres de las palabras! Ya que terminó por siglas porque concuerden. Ay, pero que concuerdo con esa ponen entre ellas que más da. ¡Ay, Dios mío, dejad de hablar con ella! ¿No queréis hacerla salir? Oh, sí, eso hago. Tengo que consentir su capricho. Vamos, no le grites más. Retírate, Martina. ¿Cómo? ¿Tienes miedo de ofender a esa bribona? ¿Cómo le habláis en un tono tan complaciente? Yo, nada de eso. Vamos, salid de mi morena.